Titi Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 28 de octubre, el día después del día después, ¿no? Es una semana en la que ya muy rápidamente el dólar otra vez estaba arriba de 1.500, la calma pareció durar poco, pero tiene que ver posiblemente con movimientos que el gobierno esperaba para estos días, o al menos así lo dicen, pero tras el triunfo de Milei ya el dólar oficial ayer había bajado, hoy volvió a subir. Habrá que ver al final de la tarde, cuando aparezca efectivamente el dato de intervención, si el central está comprando, si es el gobierno el que salió a comprar y por lo tanto a hacer subir también un poco el precio, producto de que el Fondo Monetario Internacional le dijo, che, aprovecha ahora, te lo vengo diciendo, no cometas otra vez el mismo error, juntar reservas. Sí, sí. Bueno, pasa que, mientras tanto, Toto Caputo, mal otra vez, canchereando en Twitter. Toto. No te la pierdas, campeón. Toto, se salvaron, Toto. Tienen otra oportunidad. No empeces a cancherear otra vez, porque ya sabemos qué pasa cuando canchereás, Toto. La última vez que canchereaste tuviste 6 meses de agarrado contra las cuerdas para ver si te rescataba alguien. Y ahí agarró Twitter otra vez y dice, qué bueno que se está peleando en peronismo, eso significa que ahora, listo, nunca más, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, sí. ¿Está contento? Sí. El que igual estaba contento con eso, que también era el rumor de que había subido un poquito el dólar, era el tío Scott. Que dice que vendió todo, dijo, bueno, aprovechó que había bajado y recompró los dólares. Sí, salió a decir que ganaron plata. Sí, ganamos plata. Bueno, por lo menos alguien gana plata en la Argentina. Varios deben haber ganado plata ayer, ¿eh? Sí, ninguno de todos los que están acá, ¿no? Levanten la mano. ¿Alguien ganó guita? No. Nadie hizo un rulete, una cosita, una cosa loca, una manganeta, nada. Qué cosa, otra oportunidad desaprovechada, ¿eh? Sí. Qué manera de desaprovechar oportunidades. Mientras tanto, también cuál fue la reacción del peronismo. Habló Axel, habló Mayans, habló Capitanich, varios intendentes, tratando de buscarle la vuelta, de encontrarle una explicación. Y la interna que recrudece, obviamente. Hoy también, mientras tanto, comienza el escrutinio definitivo que debería arrojar algunas definiciones. Hay un reordenamiento de gobernadores, de un lado, del otro. Bueno, vamos a tratar de repasar un poco más o menos qué está pasando por estas horas en la Argentina y el mundo. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. La calma, al menos en el mercado cambiario, en el dólar, le duró poco, un día al gobierno. Hoy el dólar superando los 1.500, ayer había bajado, hoy volvió a subir. Habrá que ver qué es lo que explica esto, pero definitivamente hay algo que al gobierno ya lo había puesto en crisis que no está resuelto por haber ganado una elección, ¿no? Porque acá lo que en definitiva hay es por delante vencimientos, obligaciones con el Fondo Monetario Internacional de acumular reservas. De hecho, economía, según el FMI y las metas de reservas pactadas, debe aún sumar 8.500 millones de dólares, ¿no? Hasta fin de año, por la meta con el Fondo Monetario. Ponele que el fondo diga, bueno, vamos a hacer de cuenta que no vi nada y no acumula 8.500, pero le viene diciendo, che, tenés que acumular. Sí. Eso llevaría a un aumento del dólar y un aumento del dólar, ¿saben lo que pasa? Bueno, ahí. 8.500 y tiene como 2.000 más de vencimiento, digamos, que tiene que pagar, más de acumular. Ponele ahí, yo ayer preguntaba, ¿qué onda esos vencimientos? Bueno, si el riesgo país se mantiene bajo o bajando, que es lo que un poco sucedió ayer. Ay, eso me da miedo. Adivina qué viene. Y bueno, Sí. refinanciación, más deuda, etcétera, para seguir pateando para adelante ese tipo de vencimientos, ¿no? Que es el esquema de Toto Caputo, que es lo que Toto Caputo quería que sucediera. Sí. Ganar la elección para que baje el riesgo país y para que, su esquema sobreviva. En definitiva, siempre con un respirador artificial por estas horas, absolutamente intervenido y tutelado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero ayer fue un día de fiesta. Los mercados estaban molinete, hacían. No, tremendo. En una, Tremendo. Se abrían la toalla así y decían, epa, esta que... ¿Viste cuando...? No, yo no sé, viste que también son muy cancheros, viste que hay gente que miente. También. Viste, te encontrás con Twitter, pero me encontré, por Twitter había, que me compré no sé qué, YPF 50% del viernes, 50% en dólares. Era un montón de plata. Inaudito. Era un montón de plata. No, pero realmente Inaudito. los bonos volaron más de 20%, el riesgo país se había desplomado a 652, los títulos públicos tenían en Wall Street subas de 2 dígitos. El riesgo país, que es el valor del, hoy del equipo económico, ¿no? Del JP Morgan, ayer era el más bajo desde junio pasado. El JP Morgan incluso difundió un informe el domingo a la noche que tituló Una victoria contundente de Milei, los votantes ratifican el cambio de rumbo. Eso entusiasma, ¿no?, a los mercados y empiezan a
a confiar, a creer, ¿no? Por eso el operativo por estas horas, tanto de Caputo, Sturzenegger y demás, de decir, bueno, el riesgo Cuca desapareció no porque nosotros hayamos ganado, sino porque se verificó que la sociedad ya, etcétera, etcétera, no quieren saber más nada con el kirchnerismo. No sea cosa que en 2 años, en la próxima elección, estén otra vez diciendo, oh, el riesgo Cuca, ¿no? Bueno, también esa mirada, junto a otras similares de las últimas horas, contagió ese entusiasmo pocas veces visto en los mercados. Incluso las acciones en la bolsa local y en el Wall Street tuvieron un alza que no se verificaba desde el año 95. O sea, que no tenía un día de éxtasis total. No había antecedentes recientes de semejante euforia en los mercados. Eso hizo que Toto Caputo, otra vez envalentonado, saliera a cancherear, ¿no? Y ya rápidamente hoy en Twitter sigue Toto Caputo hablando del discurso del riesgo Cuca y ahora se mete con las candidaturas opositoras. Envalentonado, planteó en un tuit que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Repitió su visión del riesgo Cuca, dijo que si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo-comunismo. Pese a lo que pudo verse después de la victoria libertaria en las legislativas del domingo, la euforia en los mercados y demás no necesariamente garantiza que el modelo Toto Caputo esté firme, ¿no? Vamos a ver, vamos viendo, Toto, porque esto es la Argentina, una cosa es una elección legislativa, el respaldo al rumbo, etcétera, y la euforia de los mercados un día, pero los mercados son así de inquietos, ¿eh? Como te suben, te bajan, y no necesariamente por el riesgo Cuca. Y acá, evidentemente, y esto ya lo habíamos dicho, y incluso lo había dicho hasta el JP Morgan, los límites, las dudas, las críticas al esquema de Caputo venían de antes, incluso de antes de la elección del 7 de septiembre, del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, etc. Entonces, lo que a Caputo le venía generando inconvenientes y que había generado 2 rescates financieros, primero del Fondo Monetario Internacional y después del Tesoro de los Estados Unidos y demás, era su esquema, su modelo. Sí, claro. No el riesgo de que gane o no una legislativa al peronismo. Y ese esquema está. Las mismas metas, las mismas dificultades, las mismas advertencias, eso persiste. Vamos a ver si efectivamente la euforia histórica de este lunes después se verifica con el correr de los días, ¿no? Pero por eso, pero además fue más flagrante todavía lo del rescate, bueno, además que fue más guita toda junta, lo del Fondo Monetario, 12 millones de entradas le dieron. Sí. Pero en ese marzo-abril es cuando se supone que el campo hace la cosecha más importante, vende la cosecha gruesa. Sí. Y aún así llegó ¿te acordás lo que fue? Al llegar la firma del fondo escupiendo sangre. Con la lengua afuera, sí, totalmente. ¿No? Y al rescate del Tesoro también. Sí, bueno, sí. Así cada 5 o 6 meses, ¿no? Bueno, Pablo Kirno, mientras tanto, asume como nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Bertein, otro ex JP Morgan, en este caso el ex secretario de Finanzas, jurará hoy a las 17 horas como ministro de Relaciones Exteriores. Tenemos nuevo canciller a partir de esta tarde. Muy parecido a Ibáñez ese. Sí, Muy parecido a Ibáñez. ¿A Toto Ibáñez? Todos le hacen Tiene un el chiste, el parecido, otro día sí. lo dijo, dice, ay, sí, no puedo creer. Nos cae mejor Que- Toto Ibáñez. Sí, me obvio, confundan obvio, con obvio. Kirchner. El otro día se lo dije por Twitter y dijo, renuncio a los horrores. Lo bueno de Toto Ibáñez es que, en todo caso, posiblemente lo conozcan más a él que a Kirno en la calle. Sí, sí. ¿No? Y si en todo caso si lo saludan, lo van a saludar bien, porque Toto Ibáñez es un buen tipo, es un buen periodista. Sí. A Kirno, realmente, creo que si se toma el subte no lo conoce nadie. No, desconoce. Así que no creo que lo puteen. Bueno, por otro lado, la ceremonia oficial de esta tarde va a ser encabezada por Milei y marcará otra llegada de otro ex JP Morgan y otro hombre de confianza de Luis Caputo a un lugar extraordinario, ¿no? La Cancillería. Entonces, los ex JP Morgan, como venimos diciendo, ya tienen Cancillería, Ministerio de Economía, Banco Central, por donde mires, están gobernando. Y los cambios de gabinete se patean para adelante. Guillermo Francos descartó la posibilidad de ocupar otro cargo dentro del gobierno. Digo, no, yo estoy bárbaro acá. ¿Por qué? ¿No? Como diciendo, ¿qué? ¿Había que cambiar? ¿Alguien habló de la jefatura de gabinete? ¿Acaso? Lo más extraordinario es que a Guillermo Francos, antes del resultado, el mismo día fue a votar y le preguntaban. Sí, le gritó Hasta Maylin. último momento le preguntaban. Y el lunes. Y Guillermo Francos se ve que o estaba muy convencido de que no iba a ser tan malo el resultado, Claro, pero él decía. ayer vi un "No, video ¿qué? ¿Por qué? en las redes Sí. de hace unos cuantos días de Sí. Franco tirando cifras
exactas, casi exactas del Sí. resultado de la elección. El único que la vio. El único que la vio. Sí. Bueno, Impresionante, ¿eh? sobre esto y sobre ese resultado, Guillermo Franco salió en las últimas horas a desmentir rumores sobre su salida de la jefatura de gabinete sí. y su posible asunción en otros espacios. Dijo que el presidente no le hizo ningún comentario. ¿Por qué? ¿Alguien pidió que me vaya? Falta que diga. A ver, escúchalo. Fue esta mañana. ¿Por qué siempre tiene que salir a decir que va a seguir siendo jefe de gabinete, que va a ser parte del gobierno? ¿Por qué hay rumores que se instalan de que usted se va? No, bueno, no lo puedo saber. La verdad es que ha habido mucha operación, supongo política, muchos comentarios que habrán recibido algunos colegas de ustedes sobre distintos momentos. En fin, son circunstancias de la política. Yo lo que le digo a todo el mundo es que el presidente nunca me hizo un comentario sobre esto. Yo tengo una relación ya de muchos años con el presidente Milei. Él tiene la confianza necesaria para transmitirme cualquier dificultad que crea que puede suceder o cualquier circunstancia que puede suceder. No me ha dicho nada, pero después de ser jefe de gabinete, empecé siendo ministro de Interior. El presidente me pidió que fuera jefe de gabinete. ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué puede ser? ¿Qué me pueden ofrecer? Yo creo que nada, he cumplido un rol que yo creo que el presidente valora. Bueno, si él cree que esto que tiene que generar un cambio, lo hará, pero no creo que yo esté en la posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado, ¿no? Bueno, yo estoy bárbaro acá, dijo Sí. Guillermo Franco. Yo estoy muy cómodo. No sé si alguien pensó que me iba a ir, que me avise. Pero además se dilata la definición sobre los otros cambios en el gabinete, más allá de que hay algunos que van a ser obligados, ya lo hemos dicho. En seguridad sale Patricia Bullrich rumbo al Senado. Petri también sale del Ministerio de Defensa. Hay que ver qué pasa con la vocería de Adorni, si finalmente todo indica que va a ir a la legislatura, pero vamos a ver por cuánto tiempo. Pero al punto tal que hasta los que habían renunciado ahora no renuncian, como el caso de Cunio Libarona, que ya había redactado la renuncia, ya había llamado a Infobae a avisar que no, yo me estoy yendo, ya di todo, dejé la vida en el cargo, etcétera. Pero por ahora sigue ahí. El domingo a la noche estaba en la celebración, en los festejos. Milei incluso había dicho que en la noche del 26 cerraría ahí la renovación de su equipo, etcétera. Después del triunfo, obviamente salió a decir, bueno, al final No hay apuro. ¿qué apuro hay? Vamos a esperar a diciembre, etcétera, ¿no? Bueno, mientras tanto y tras las elecciones y el triunfo, el gobierno ahora fija los ejes centrales de su agenda. Se viene la avanzada de Milei. Hay que ver si, porque esto ya lo vimos en la historia argentina, avanza y no pasa nada, o avanza y encuentra resistencia, encuentra conflicto, más allá del respaldo popular que consiguió en las elecciones. Y ahí el ejemplo más inmediato que a todos se nos viene a la cabeza es el triunfo en las legislativas de 2017 de Mauricio Macri. Arrasó. Números muy similares a los de Milei en esta elección. Pintó, ¿te acuerdas de lo que era? La ola amarilla, Sí. etcétera. Envalentonados en ese momento del estado de reforma permanente, ahora vamos con lo que hacía falta, las transformaciones, etcétera, etcétera, mandó una reforma previsional al Congreso y ahí aquella historia de las 14 toneladas de piedra, que ya ni sé en cuántas toneladas había quedado el conteo de Patricia Bullrich, pero a medida que pasan los años son más las toneladas, y un cambio de clima que se había hecho, todos indican a partir de ahí, el propio Macri advierte que a partir de ahí hubo un cambio de tendencia. Fue ese el verano que empezó en los estadios el Mauricio Macri, la puta que te parió, y 4, 5, 6 meses después, el gobierno de Macri arrodillado frente al Fondo Monetario Internacional porque se le había terminado el esquema, ¿no? Bueno, no necesariamente la historia se repite dos veces de la misma manera, pero para los que por estas horas, ante el contundente triunfo de Milei, ven una especie de espejismo de al final tenía razón en todo y ahora solo le queda avanzar, bueno, vamos viendo. Vamos viendo. Pero en esta nueva etapa sí el gobierno intentará avanzar con todo lo que pueda, privatizaciones, algunas reformas estructurales y reducción de subsidios. Otra vez, 2017, recuerdo. Reducción de subsidios de luz y gas para el año que viene, es decir, aumento de tarifas. Según se ha informado y dejan trascender por estas horas, hay varios borradores de reforma laboral dando vueltas. Una la publicó Mariano Martín acá en el Destape. Salió después Sturzenegger a decir que esa información era falsa, desmintiendo la nota de Mariano Martín. Y todo lo que Mariano Martín contaba hace unos días es lo que anda dando vuelta ahora por borradores en distintos medios. Por lo tanto, vamos a ver si efectivamente era falso o no. Pero en noviembre el equipo económico va a acelerar las licitaciones de contratos de concesión sobre activos estatales, entre ellos
Está previsto que avance sobre las represas hidroeléctricas del Comahue, las rutas nacionales, los trenes de carga, la gestión de la hidrovía sobre los ríos Paraguay y Paraná. Todo esto estratégico para las exportaciones. Bruto negocio, vamos a ver quién se lo queda. Lo estaba pidiendo Macri, ¿no? Ese es de toda la vida, de toda la vida. Era Es el una de las negocio que chicanas quiere. favoritas del santicaputismo para con Macri, para negarle cualquier posibilidad de alianza. ¿Y se lo darán esta vez o no? Y yo creo que sí, esto viene muy coordinado, de bastante coordinado, arriba. ¿no? Si por ahí se le cierra el tutelaje desde el norte, sí. Bueno, y el gobierno obviamente también tiene borradores de 3 reformas que le pide el sector privado y le pide el Fondo Monetario Internacional. Las de siempre, las clásicas. Flexibilización laboral y simplificación tributaria en primera instancia y para después, para más adelante, cambios en el régimen previsional, ¿no? Y después la baja de subsidios que anticiparon, todavía no es oficial, pero que se realizaría a través del aumento de las tarifas, obviamente. En promedio, los hogares pasarán a pagar el 67% del consumo mayorista de luz y gas contra un 53% del 2025 y un 44% de 2024. Es decir, la proyección es eliminación de subsidios y aumento de tarifas para el año que viene. Claro, buena combinación. Bueno, y mientras tanto, ¿qué del otro lado? ¿Qué están diciendo por estas horas del peronismo? Bueno, habló Axel Kicillof, dijo que Fuerza Patria sostuvo los mismos votos en octubre, reivindicando y ratificando su estrategia de desdoblamiento. Dijo que es un muy buen resultado el de este domingo para una elección intermedia. A ver. Fuerza Patria sostuvo los mismos votos en octubre, así que el desdoblamiento no produjo después una pérdida de votos nuestros. Segundo punto importante, 41% fue el resultado de Fuerza Patria. Es muy buen resultado para una intermedia, yo lo dije acá, le cuesta mucho al peronismo las intermedias en la provincia. Bueno, de toda la serie, después de la dictadura, digamos, en democracia, es el mejor resultado 41%, 40,89% de toda la serie. O sea que no solo sostuvimos los votos, sino que un resultado también el mayor. No alcanzó para ganar, que nos hubiera gustado. Obvio. Bien, ahí el análisis de Axel Kicillof sobre los resultados. También habló sobre el efecto en las elecciones del apoyo de Trump a Milei. A ver. Pasaron miles de cosas en el último tiempo, pero para mí la más relevante, la más novedosa, la absolutamente excepcional, es Trump. Es la intervención de Trump. Creo que acá la hemos discutido y la estamos discutiendo todo el tiempo, pero tal vez perdemos la perspectiva y la dimensión de que el presidente, la principal potencia mundial, apoye a Milei. Que Milei había apoyado a Trump, pero esa reciprocidad que ahora Trump apoye de esta manera a Milei, la verdad es que es totalmente novedoso. Bueno, se habla bastante de eso, ¿no? De cómo impactó la extorsión de Trump en la elección. Esto de, bueno, si gana hay plata, si no, el lunes muéranse, ¿no? You're dying. Bueno, ¿cuánto impactó eso? ¿Qué efecto tuvo? Es difícil de dimensionar. Está evidentemente entre las variables que explican el resultado, en parte, no la totalidad, obviamente, pero algo habrá jugado la expectativa de que el lunes volaba todo por los aires, si Milei perdía la elección, al punto tal que era un discurso que habían aceptado los propios candidatos del peronismo. De todo lo más llamativo es eso, ¿no? Porque he visto incluso referentes económicos del peronismo durante la campaña decidir, medio hasta en forma de, ¿no? Como generando algún tipo de expectativa positiva en eso, de que, bueno, Milei pierde y se acaba el gobierno. Y bueno, y tal vez hubo mucha gente que dijo, y qué sé yo, capaz que prefiero que no se acabe, no se acabe, ¿no? Vos lo decías en chiste, pero es cierto, esto de Trump o peronismo. Bueno, Trump. Tal vez. Sobre todo hubo con gente que dijo, bueno, Trump. Sobre todo con la última experiencia del peronismo. Claro. No necesariamente, y esto lo venimos diciendo, un triunfo de las características del domingo, ¿no? Un triunfo contundente en toda la Argentina, etcétera, le da la razón en todo al gobierno, ¿no? Yo de verdad creo que eso que antes del resultado decíamos, que puede haber algún sector de la sociedad al que no le cae simpático que venga Trump y te diga quién votar, eso está. También está. No es que, como Milei ganó, a nadie le importa que Estados Unidos tenga intervenido el gobierno, ¿no? Porque si no es una interpretación por estas horas de espejismo total de, tenía, listo, entonces nada importa, ¿no? No importa el Garrahan, no importan las universidades, no importan los jubilados, no importa Trump. Bueno, sí, para un sector importante de la sociedad, sí. Para otro tal vez no
está entre sus prioridades al momento de elegir. Y eso dejó, obviamente, y por estas horas, al peronismo en shock, ¿no? Porque, especialmente en la provincia de Buenos Aires, se esperaba otro resultado. Pero, si vos mirás el desempeño del peronismo a nivel nacional, hay bastante más para revisar que si se votó antes o después, si los intendentes movieron o no movieron, si la lista soft era la que... Bueno, la derrota, incluso en los triunfos del peronismo en algunas provincias, marca que la crisis es mucho más profunda que qué día se vota. Pero el peronismo está en shock y está ahí revisando, ¿no? Y pasándose facturas y tratando de encontrar alguna explicación, de ver quién tiene razón, etc. Están pasando cosas esperables tras una derrota, que es que se acelere el estado de interna y de echarle la culpa a unos a otros. Que la autocrítica sea, la culpa fue tuya, ¿no? Es rara eso también, como un método de autocrítica. Sí. Yo creo que tenemos que revisar que vos tenés la culpa. Sí. Me parece que esa no es una forma de revisar nada, pero va a pasar y siempre pasa. Ah, pero está bueno hacer una profunda autocrítica y hablar de todas las cagadas que te mandás vos, Matías. Claro. Creo que tenemos que revisar un poco lo que te está pasando. Sí. Porque así, bueno, tal vez lo logran. No sé, es una forma, puede ser. No parece ser Pero la además, manera, pero bueno. por lo menos esta discusión primaria que estamos viendo ahora después de las elecciones, Sí. está claro que es todo contrafáctico. Sí, o sea, claro. no hay forma de saber si alguno de las dos facciones tienen razón, porque no sabemos qué hubiera pasado si no se hubieran desdoblado las elecciones, si se hubiera perdido el capital que se ganó en provincia de Buenos Aires con las elecciones del 7 de diciembre. No sabemos qué hubiera pasado de otra forma. Entonces es rarísimo. Sí, lo que pasa hablar es que sobre hay... cosas que... Coincido. Pero hay contrafácticos que son medio insostenibles. Hay algunos contrafácticos de los que te podés tomar algunos elementos. Ahora, creer que perdiste en la provincia de Buenos Aires porque doblaste en la elección y perdiste en 14 provincias más, y capaz que no era solo el problema de cuándo se vota. Evidentemente está pasando algo más allá de la fecha y más allá del territorio bonaerense con el peronismo. Evidentemente. Vamos a repasar algunas de las reacciones, declaraciones, algunos testimonios de dirigentes del peronismo en las últimas horas. Habló José Mayans. Adelantó que ya tiene diálogos con los futuros senadores y dijo que al peronismo lo tiene que unir la visión ideológica y la independencia económica de la patria, y habló también del aguante de Trump al gobierno de Milei. Te hago una consulta más sobre el tema del peronismo. ¿Cómo los imaginás a futuro? Porque uno ya empieza a ver, ¿no? Las críticas por el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, estas críticas por las intervenciones en las provincias. Cristina, que está presa, pero que por supuesto hay quienes la señalan como la responsable también de un resultado que por ahí no fue acorde a las expectativas. Creo que numéricamente tampoco estuvo muy lejos de los objetivos que tenía Unión por la Patria, que era mantener el número en diputados y más o menos algo similar en el Senado. Pero ¿el peronismo va a seguir unido después de lo que pasó el domingo? Y yo, lo que nos tiene que unir a nosotros es la visión ideológica, ¿verdad? La visión ideológica es primero la independencia de nuestra patria, independencia económica, la unidad política que tomamos nosotros, americanos, las decisiones políticas en la República Argentina, la justicia social, que es donde cada persona siente que vive con dignidad y con respeto, e integración latinoamericana, que son los países que nosotros tenemos relaciones directas. En este caso, obviamente que Milei buscó que Estados Unidos le financie el programa económico que fracasó. Consiguió eso por una cuestión de cercanía al presidente de Estados Unidos, que haya sido un éxito el programa de Milei. El Milei fracasó en el aspecto económico, en el aspecto social y en el aspecto político. Ahora están un poquito menos soberbios porque se dan cuenta que ese 40% se les cae muy rápido si es que no toman el camino correcto. Y obviamente que acá se va a discutir eso. Eso es lo que se va a discutir de acá en adelante. Bien, ahí está José Mayans esta mañana ahí con Carla Pelliza en Red. Portate bien. Portate bien, con el chivo completo. Pasate. Sí, de 9 a 12, chicos, Ahí está. portate bien. Con Martín Epstein, que se lo escuchaba ahí escribiendo No se en la llama- computadora. Se ve que estaba- Lo reté hoy lo reté. Ah, lo reté. Sí, hoy lo Se reté. escucha Le dije, teclado, loco, se ¿no? escucha. Después, el notón que estaba haciendo Carla, Claro. ya sabíamos, iba a rebotar, porque era Claro. un notón el de Mayans. Y lo retaste. Y lo reté un poquito. Bueno. También habló... Se está escuchando a Jera afuera, ojo, cuidado. Cuidado.
Jorge Capitanich afirmó que existe un buen piso para construir a futuro y destacó que en el Senado se va a poder bloquear cualquier mayoría. Dijo también que el peronismo no hizo una mala elección y que sumando las fuerzas cercanas llegan al 35%. A ver. ¿Por qué no es mala esta elección para el peronismo? Porque si sumás efectivamente la coalición con Santiago del Estero y si sumás efectivamente una parte no representativa de Provincias Unidas o Schiaretti en Córdoba y tomás parte de la consideración de la Sota, etcétera, de Natalia, y yo te diría que estamos con una cifra cercana al 35%, 33, 34%, yo, digamos, podés sumar otras alternativas y no estás tan lejos de esa cifra. Y la verdad que cuando vos mirás el track record de elecciones legislativas, y son en 42 años de democracia, esta es la 22, efectivamente, 22 entre presidenciales y legislativas, vos notás que objetivamente para nosotros cuando perdíamos elecciones presidenciales, si vos tomás 4 elecciones presidenciales, Luder Vittel 40%, Duhalde de la Rúa 38%, las dos derrota en primera vuelta, y después tenés 37 y 37, Scioli y Massa. Por lo tanto, aproximarte a un piso mínimo en derrotas electorales de elecciones presidenciales con elecciones legislativas no resulta malo, primero. Segundo, cuando vos mirás el mapa político en materia del Congreso de la Nación, te quedaste finalmente en 99. Efectivamente, podías tener 103 en el mejor resultado, pero quedaste a un esquema en donde hay 24 diputados de otras fuerzas que te aproximan a 129 de quórum. Y en segundo lugar, el Senado... Bueno, ahí está, Capitanich, entonces, con también los números, la trayectoria, las elecciones anteriores, etcétera. A mí me parece que todavía falta alguna revisión más, ¿no? Que no alcanza con solo los números para entender qué pasó o qué está pasando. Al margen de que las cosas son dinámicas, ¿no? Tampoco son... Sí, sí, sí. Pero a mí la idea de es el voto histórico de tal y el voto histórico de tal o cual, no me pasa por estas horas que no me tranquiliza, no me llena, que se activó el antiperonismo, puede ser en algún punto, en algún sector, evidentemente. Hay un sector que siempre va a preferir votar cualquier cosa antes que al peronismo. Lo que falta a ese diagnóstico es la pregunta de ¿qué pasa entonces? Que hay gente que es, ante cualquier otra cosa, antiperonista. Y ojo dónde se está construyendo, si es que eso sucede, ese antiperonismo. Porque obviamente hay un antiperonismo clásico, histórico. Hace 80 años que hay un antiperonismo. Ya se ha leído y se ha escrito que es la fuerza política que ordena hoy las voluntades, ¿no? Primero, ante que nada, antiperonistas y después cualquier otra cosa. Bueno, ponele. Ahora, por lo general, cuando vamos al voto antiperonista, no sé, reciente, tampoco para ir tan lejos, no sé, el de Macri en 2017, uno veía que había una composición de clase, que eran las clases media para arriba, media alta, qué sé yo, y que había sectores populares que todavía encontraban en el peronismo una alternativa, ¿no? De hecho, Pagni anoche, ¿lo viste? Vos que lo viste, sí. Cruzó datos, ¿no?, del CIAS y decía, bueno, sí, se está reconfigurando el voto mileísta hacia un voto gorila. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente incorporó a todos los que antes votaban al PRO, a los que antes votaban al radicalismo, etc. A mí sigue sin alcanzarme esa explicación, sobre todo cuando vas a datos de dónde ganó Milei. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, aunque no es termómetro nacional, en la Ciudad de Buenos Aires ganó en toda la ciudad. Ganó en el sur de la ciudad. Sí, que en mayo, cuando Adorni había ganado, no había ganado ahí. Mirá otro dato. Esto se lo vi publicado al medio El Grito del Sur. En Concordia, Entre Ríos, sí, la ciudad más pobre de la Argentina, 49,2% de su población está por debajo de la línea de la pobreza. La Libertad Avanza sacó el 48% de los votos. En el departamento de San Fernando, Chaco, donde se encuentra Resistencia, que es la segunda urbe más pobre, la Libertad Avanza ganó con el 51,9%. Entre Ríos y Chaco se pintaron con mayoría violeta en esos barrios especialmente. ¿Y ahí qué es? ¿Voto gorila? ¿Voto antiperonista? ¿Voto de clase? ¿Que prefieren cualquier cosa antes que peronismo? Por eso, me parece que la explicación de se activó el voto gorila puede en parte ser, como todas, porque evidentemente es multicausal. En todo caso, ahí el desafío está en jerarquizar qué causas pesaron más que otras.
Pero me parece más tranquilizador para los dirigentes del peronismo creer que, y bueno, ¿qué querés? Hay un 40% que es gorila, entonces bueno, vamos a ver cuándo nos toca que juntemos más queso. Bueno, eso sin contar lo que estuvieron haciendo circular, que creció, porque en Provincia de Buenos Aires creció el voto con respecto a las últimas 4 elecciones. Desde 2005 que no se sacaba ese porcentaje. Bueno, pero a mí, insisto, es como esa idea de, y bueno, ¿qué querés? La crueldad está de moda. O la sociedad se volvió derecha. Es una forma medio como de desprenderse de responsabilidades en eso, ¿no? Pero bueno, en fin. De a poco los análisis están abiertos, nada se define, ¿no?, tan rápidamente. Obviamente estamos todos yendo atrás de explicaciones rápidas, las notas, leemos a uno, leemos a otro, dame ya una explicación y una respuesta, pero son procesos abiertos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Algunas reacciones más. En la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, el ministro de Producción, dijo que hay que sostener la unidad contra todo lo que tenemos enfrente. A ver. Hay una absoluta claridad respecto a cuál es el rol del peronismo como principal espacio de oposición al gobierno nacional, que es frenar el avance de este proyecto que viene expresando Milei, y que en todas aquellas medidas o proyectos donde se vea avasallada la soberanía del pueblo argentino, donde se ponga en riesgo las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, donde se ataque la educación, la salud, el peronismo va a tener una posición que es la que históricamente tuvo, que es estar en contra de eso, y es muy claro, y todos los legisladores y los diputados que fueron electos y los que forman parte de las legislaturas y del Congreso, eso lo tienen clarísimo y es el compromiso de nuestro espacio. Yo no veo posibilidad de que no se mantenga esa cohesión y esa claridad respecto a lo que tenemos enfrente, ¿no? ¿Quién más habló en las últimas horas? El Cuervo Larroque habló sobre el resultado también de las elecciones legislativas. A ver qué dijo. El análisis que haces de lo que pasó el domingo pasado. Bueno, me parece que ganó Trump, que el presidente Milei no se tiene que confundir, que así a una elección inusitada, una intervención de una potencia, de la máxima potencia extranjera a nivel mundial, y bueno, por supuesto que eso tuvo una influencia muy notoria, y nosotros ya tenemos que estar trabajando para construir una alternativa en el 2027 que obviamente es lo que necesita nuestro pueblo, porque los problemas van a continuar, porque lamentablemente, dolorosamente, uno dice, más allá de estas intervenciones, hay una economía real que va a seguir generando problemas, y en función de eso, por supuesto, nosotros desde la provincia vamos a trabajar para menguar esas dificultades, como lo hacemos siempre, pero políticamente ya tenemos que estar pensando cómo construimos una alternativa en el 2027. Bien, ahí estaba el Cuervo Larroque, también entre otros de los dirigentes que hablaron en las últimas horas, no muchos, pero esos son más o menos los que estuvieron hablando. Mientras tanto, obviamente la interna está ahí. Hoy aparecieron carteles contra Máximo Kirchner en las sedes del PJ bonaerense y el PJ nacional, con carteles en la puerta que cuestionan la dirigencia de Máximo Kirchner, actual presidente del PJ bonaerense. Máximo, el PJ no es tu juguete, dice uno de los afiches en fondo negro y letras blancas. No está claro quién es, no lo firman, nadie se hace cargo, nadie se hizo responsable de esos afiches y de esas pintadas, pero hablan también de que lo que viene va a ser intenso, ¿no? De lo que viene va a ser intenso. El PJ bonaerense además debe renovar sus autoridades a fines de este año. Todavía no se han convocado las elecciones, pero es parte de la discusión que se viene. Bien, amigos, mientras tanto comenzó el escrutinio definitivo. La justicia electoral de cada provincia empezó hoy ya el escrutinio definitivo de las legislativas nacionales del domingo. Esto es importante, parece que no, pero es importante, sobre todo para quienes tuvieron diferencias muy finitas. Y hay algunas diferencias finitas. Muy finitas algunas, ¿eh? Bueno, en La Rioja, es el caso más tenso, fue de 0,3 puntos a favor de la Libertad Avanza. Son 621 votos. Ahí hay que contarlo de vuelta uno por uno para ver qué pasó. Hablábamos recién de Chaco y de Capitanich. Jorge Capitanich, senador electo en Chaco por Fuerza Patria, ya advirtió que va a esperar el resultado definitivo para ver si reconoce o no la derrota frente a los libertarios. También ahí estaba Pablo. En la provincia de Buenos Aires, el peronismo reconoció la derrota, pero la diferencia en favor de la Libertad Avanza sobre Fuerza Patria fue de 46.600 votos, 0,4%. Va a ser importante el número final, obviamente. Es prácticamente un empate, realmente.
Más o menos, uno queda arriba, Pero- obviamente. Sí, sí, sí. Pero es realmente es un empate, ¿no? No hay posibilidad, no No, dan no. los números para la posibilidad, porque veía esta mañana No, no. muchos tweets diciendo, che, ojo que se puede dar vuelta, me da la sensación de que no. Digamos, Había algunas Ay, provincias que provincia de tenían Buenos muy Aires, poca provincia de diferencia. Buenos Aires estoy hablando. Sí, pero el peronismo ya salió así que perdió. Ya está. No, sí, pero además eran bastantes votos, eran como 5.000 votos. Digo, no es muchísimo, pero digo, es muy difícil de Sí. achicar. Había alguna provincia que tenía menos de 1.000 votos que por ahí, bueno, puede llegar a ser. Bueno, sí, claro. Y después hay definiciones para ir más chiquitas, más en pueblos, ciudades, para quién ganó la ciudad, quién ganó el pueblo. Viste que a veces queda ahí medio en lugares chicos. Diferencia de 10 votos define la elección. A ver quién ganó el pueblo y quién ganó la ciudad. De esas hay también algunas historias que seguramente se definirán con el recuento final. Bien, amigos, hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Por estas horas, todas las miradas están puestas en el huracán Melissa de categoría 5, la categoría más mortífera. Acaba de tocar tierra en Jamaica con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las imágenes que estamos compartiendo muestran imágenes grabadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde el interior del huracán. Se suele hacer para poder después hacer los estudios científicos correspondientes. Se espera que los efectos también se hagan sentir en República Dominicana, en Haití y en Cuba, que se encuentran en estado de alerta. La Organización Meteorológica Mundial, organismo de las Naciones Unidas, dice que se espera una situación catastrófica. Estoy citando textualmente. También anticiparon en conferencia de prensa este mismo martes que para Jamaica será sin duda la tormenta del siglo. A su vez, la Cruz Roja estima que afectará directamente al menos a 1,5 millones de jamaicanos. Es demasiado temprano, por supuesto, para vincular con certeza el huracán con el cambio climático, pero es bien conocido y difundido el consenso científico sobre la intensidad de los huracanes incrementada por el calentamiento global. Bien, seguimos en la región. Los ataques extrajudiciales a manos del ejército estadounidense contra supuestas narcolanchas se siguen multiplicando. Fueron 3 los ataques de este lunes contra 4 embarcaciones, donde en el Pacífico Oriental, y según anunció el propio secretario de Guerra, ¿no? Pete Hegseth, como siempre ocurre, no aportaron pruebas públicas de que transportaran droga o pertenecieran a, como dicen ellos, organizaciones terroristas designadas. En esas operaciones o en ese conjunto de operaciones asesinaron a 14 tripulantes. Uno sobrevivió. A ver, a modo de balance, desde principios de septiembre pulverizaron al menos 14 embarcaciones y mataron al menos a 57 civiles. ¿Qué dijo el secretario de Guerra? El departamento ha dedicado más de 2 décadas a defender otras patrias. Ahora le toca la nuestra. Estos narcoterroristas, dijo, mataron a más estadounidenses que Al-Qaeda y recibirán el mismo trato. Los vamos a rastrear, los conectaremos con redes y luego los cazaremos y los vamos a eliminar. Todo esto, por supuesto, la retórica y también las acciones concretas que están llevando a cabo es parte de esa campaña militar por parte de Estados Unidos que incluye el despliegue sin precedentes, recordemos, de una decena de buques de guerra, entre ellos un submarino nuclear y 10.000 tropas, todo esto en el Caribe. El viernes pasado Trump ordenó además el envío a esa misma zona del mayor portaaviones de su flota, que es también el más avanzado, el más moderno, con una tripulación de más de 5.000 marineros. Ese portaaviones debería llegar a la zona a principios de la semana que viene. Mientras tanto, Trump baila. Lo estamos viendo ahora bailando a su llegada al aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, este fin de semana, donde se celebró la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y países aliados. También lo vamos a ver bailando frente a las tropas estadounidenses en Japón, donde proclamó el inicio de una
nueva era dorada, según sus palabras. Ahora están las imágenes de Japón. Entonces, una nueva era dorada en la relación bilateral entre Estados Unidos y Japón, y firmó un acuerdo de cooperación para el suministro de minerales críticos y tierras raras. La siguiente parada de esa gira asiática va a ser este miércoles en Corea del Sur. Corea del Sur, que recibe el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que conocemos por su sigla, por lo general APEC. Lo más esperado va a llegar el jueves, cuando se reúnan Donald Trump y Xi Jinping, el presidente de China, después de meses de guerra comercial. Y ya que estoy mencionando la guerra comercial que lanzó Estados Unidos contra el mundo, le quiero contar que hay señales de distensión entre Brasil y Estados Unidos. Lula se reunió con Donald Trump. Fue este fin de semana en Malasia, pero no tuvimos la oportunidad de comentarlo ayer. Ambos mandatarios acordaron reanudar las negociaciones sobre los aranceles, por supuesto, que impone Washington a Brasil, y también en relación a las sanciones. Además de los aranceles, hay sanciones por parte de Estados Unidos a autoridades brasileñas. Recordemos que Estados Unidos viene imponiendo aranceles del 50%, y eso pese a registrar un superávit comercial con Brasil, en lo que para todas luces es una decisión de sesgo político ideológico, motivada esa decisión por el juicio contra Jair Bolsonaro. Así se dice. Lula se mostró muy optimista, muy satisfecho con esa reunión. Incluso llegó a decir: estoy convencido de que en pocos días vamos a tener una solución definitiva entre Estados Unidos y Brasil. Y terminamos hablando de la situación en Gaza. Les quiero contar una vez más que el genocidio no ha terminado. Hace apenas unos minutos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu instruyó al ejército a llevar a cabo ataques contundentes, según sus palabras, e inmediatos sobre la franja de Gaza. Aún no está claro cuándo ni dónde van a tener lugar. El gobierno israelí acusa a Hamas de violar el alto el fuego al no haber entregado los cuerpos de los 13 cautivos restantes que aún permanecen en el enclave palestino. Sabemos, lo venimos diciendo desde un primer momento, que ese iba a ser un objetivo difícil de cumplir por las condiciones en las que efectivamente se encuentra la franja de Gaza. Para Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, que acaba de reaccionar a esto que les estoy contando desde Sudáfrica, donde se encuentra ella, Israel, según ella, sigue matando de hambre, mutilando y desplazando a la población de Gaza. Denunció que Israel cometió al menos 125 violaciones de ese pacto de alto el fuego, asesinó a casi 100 palestinos e hirió a unos 350, todo eso a pesar del alto el fuego que ya lleva 3 semanas. Terminó diciendo que ella dio a conocer ahora sí de forma oficial el informe que venía preparando sobre las complicidades en lo que es el genocidio en la franja de Gaza. Sigo hablando, ¿no?, de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados. En sustancia dice que el genocidio en curso en Gaza constituye un crimen colectivo sostenido por la complicidad de estados influyentes que permitieron violaciones sistemáticas y prolongadas del derecho internacional por parte de Israel, enmarcada en narrativas coloniales, dice ella, que deshumanizan al pueblo palestino. Esta atrocidad retransmitida, difundida en vivo, ha sido posible gracias al apoyo directo, la ayuda material, la protección diplomática, en algunos casos la participación activa de terceros estados. Esta situación, agrega ella, ha revelado una brecha sin precedentes entre los pueblos y sus gobiernos, traicionando la confianza sobre la cual descansan la paz y la seguridad mundiales. El mundo, dijo, se encuentra hoy al borde del colapso del Estado de Derecho internacional o de la posibilidad de su renovación. Esa renovación solo será posible si se enfrenta a la complicidad, se asumen las responsabilidades y finalmente se garantiza la justicia.
Amigos, antes de cerrar, quiero una corrección de una información que di recién que creo que se malinterpretó. Tenemos un amigo común en La Rioja, Churan Cabral, le mando un abrazo. La diferencia de 600 y pico de votos, que van a ser claves volver a contarlos en el definitivo, es en favor de Defendamos La Rioja, que tiene exactamente 89.789 votos. La Libertad Avanza 89.168 votos. Ay, ay, ay. La repartición de bancas es igual, gane quien gane, porque va a quedar una para cada uno, pero bueno, en primer lugar queda el peronismo en La Rioja, salvo en la capital de La Rioja, ahí ganó la Libertad Avanza. Un abrazo grande a nuestro amigo que conocimos allá un beso enorme. en la Chaya. Fiesta de Chaya. Vamos a tener que volver, amigo, vamos a tener que volver para garantizar El voto, para garantizar. votos. Claro. Amigos, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte.